Antes de que empiece el vídeo, quiero recomendarte estos increíbles auriculares que cambiarán tu forma de ver el audio. Harán que escuchar historias sea aún mejor y te garantizan un sonido inmejorable. Tienen micrófono y son compatibles con iPhone y Android. Y su precio es asequible para todos. Haz clic en el enlace que aparece debajo de este vídeo y pídelos con una oferta especial. Todo empezó cuando volví a ponerme en contacto con mi amigo del instituto, Mike Jenkins. Sorprendentemente, se puso en contacto conmigo un día por teléfono, compartiendo con entusiasmo los últimos acontecimientos de su vida. Se había trasladado a nuestra pintoresca ciudad natal de Montana, en las afueras de la reserva India Crow. Mike siempre tuvo un aire aventurero, y esta decisión le brindaba una oportunidad de oro para profundizar en su rica herencia nativa americana. Fue natural que me invitara a pasar un fin de semana en su nueva casa. A mi llegada, no pudimos resistirnos a volver a nuestra cómoda dinámica de años pasados. Sentados en su acogedora sala de estar, nos tomamos unas cervezas frías y viajamos por el carril de los recuerdos. Intercambiamos anécdotas histéricas sobre nuestras excursiones de juventud y nos desafiamos mutuamente con apuestas y quinielas cada vez más atrevidas. Parecía que nada había cambiado entre nosotros. A la mañana siguiente decidimos aventurarnos en el impresionante paisaje que rodea la propiedad de Mike. Con un brillo ansioso en los ojos, compartió sus ambiciosos planes de construir una pequeña cabaña en una colina elevada cercana que ofrecía una vista pintoresca mientras caminábamos hacia ese destino. Cuanto más nos alejábamos del hogar familiar de la civilización, más palpable se hacía la serenidad que nos rodeaba. Sin ruidos de motores de coches ni vida ajetreada, sino más bien la tranquila sinfonía de la naturaleza, Mike dejó caer casualmente una información intrigante mientras navegábamos por la excursión. Probablemente debería decirte que mi nuevo vecino, Jacob Thompson, es un poco, inusual. De lo que no me di cuenta en ese momento fue de hasta qué punto esa afirmación restaba importancia a la peculiaridad de Jacob. En ese momento, sin embargo, no le di mucha importancia. No fue hasta que ascendimos la colina cuando nos encontramos con el propio Jacob. A punto de cumplir los 40, nos saludó con una sonrisa de oreja a oreja. «Hola», exclamó efusivamente. «Tú debes de ser el amigo de Mike que está fuera de la ciudad. Soy Jacob. Bienvenido a nuestro pequeño rincón del mundo». Aunque mantenía una fachada de amabilidad, había un matiz inquietante en su voz que me puso inmediatamente de los nervios. Durante nuestra expedición por el sendero de montaña, Mike y yo nos encontramos brevemente con un desconocido llamado Jacob, con el que intercambiamos charlas sobre el tiempo y la belleza natural del entorno. Tras separarnos de él y adentrarnos más en el denso bosque, Mike nos contó una información inquietante. Había habido una serie de mutilaciones inexplicables de ganado en la zona. No podía evitar preguntarse si Jacob, con su peculiar comportamiento, podría estar relacionado con estos espeluznantes sucesos. Cuando se hizo de noche, montamos el campamento y nos reunimos alrededor de la hoguera. Mike consideró que era el momento adecuado para ahondar en el folclore local y relatar historias espeluznantes de avistamientos de hombres perro en la reserva cercana. La leyenda hablaba de un ser misterioso, mitad humano, mitad canino, que vagaba de noche por los parajes salvajes. A pesar de la inquietud inicial que nos produjeron estas espeluznantes historias, enseguida nos pusimos a bromear y a burlarnos unos de otros por habernos asustado con semejante folclore. Sin embargo, bajo nuestras risas e intercambios joviales, se escondía la inquietante sensación de que quizá esas historias tenían más de verdad de lo que queríamos admitir. En plena noche, me despertó la voz entrecortada de Mike susurrando mi nombre en la oscuridad.
Temblaba de miedo cuando me dijo que había oído ruidos de arañazos justo fuera de nuestra tienda. Sabiendo que era necesario investigar esos extraños sonidos, cogimos las linternas y nos dispusimos a adentrarnos en el sombrío bosque. La luz de la luna se filtraba a través de las densas ramas, proyectando sombras ondulantes sobre el suelo mientras explorábamos cuidadosamente el campamento en busca de algo inusual o fuera de lugar. Me detuve de repente cuando un olor acre y repulsivo asaltó mis fosas nasales. Era una mezcla indescriptible de pelo mollado y carne podrida. El corazón se me aceleró al notar algo aún más alarmante: huellas de zarpas justo detrás de nuestra tienda. Tras una inspección más minuciosa, descubrimos marcas de garras grabadas en la tela de nuestro refugio. Ambos nos miramos con horror e incredulidad. Aunque siempre nos habíamos considerado escépticos racionales, Mike y yo luchábamos por encontrar explicaciones lógicas a los escalofriantes sucesos que se desarrollaban ante nosotros. Tomamos la decisión de enfrentarnos a Jacob, sospechando que podría tener conocimiento o estar implicado en las recientes mutilaciones de ganado que preocupaban a la comunidad local. Se nos había ocurrido que tal vez alguna criatura desconocida también le había estado acechando, así que queríamos respuestas. Planeamos nuestra visita para primera hora de la mañana, con la esperanza de pillarle desprevenido. Al llegar a su aislada cabaña enclavada en el bosque, encontramos a Jacob, ya despierto y de buen humor, con una amplia sonrisa como si esperara visita. Mike, que nunca se anda con rodeos, le preguntó directamente si estaba al tanto de los animales mutilados que aparecían en las propiedades vecinas. A pesar de la brusquedad de la pregunta, Jacob mantuvo la compostura y reveló que él también se había topado con espantosos descubrimientos similares. Nuestras conversaciones con otros lugareños revelaron un patrón escalofriante. Cada incidente parecía ocurrir cada vez más cerca de la propiedad de Jacob. Esta inquietante constatación no hizo sino alimentar nuestras sospechas y la creciente inquietud que rodeaba la situación. ¿Quién o qué era el responsable de estas muertes? A medida que pasaba el tiempo, nuestras noches se volvían cada vez más intranquilas. Unos días más tarde, mientras la oscuridad se cernía sobre nuestro campamento, volvimos a oír extraños ruidos de arañazos justo fuera de nuestra tienda, esta vez acompañados de inquietantes aullidos que resonaban inquietantemente en el denso bosque que nos rodeaba. Llenos de adrenalina y puro terror, nos armamos de valor y salimos al exterior. Armados únicamente con linternas y armas improvisadas con herramientas de acampada, la escena que vimos fue espeluznante. Varios animales mutilados y destripados yacían esparcidos cerca de donde nos habíamos acurrucado momentos antes. Vencidos por el miedo y sabiendo que no éramos rivales para la fuerza que nos atormentaba, decidimos abandonar el campamento y escapar de la reserva. Recogimos apresuradamente nuestras pertenencias y nos alejamos a toda velocidad de la pesadilla que nos esperaba allí. Una semana después de nuestra partida, recibí una ominosa llamada de un viejo amigo que aún residía en la reserva. Me transmitieron la sombría noticia de que Jacob Thompson había sido encontrado muerto en el interior de su cabaña, con el cuerpo sin vida cubierto de salvajes marcas de garras. La espeluznante naturaleza de su muerte hizo correr rumores por toda la comunidad, y muchos especularon con que era obra del legendario hombre perro, una temible criatura de la que se decía que protegía su territorio con una precisión mortal. Las circunstancias exactas que rodearon la muerte de Jacob siguen rodeadas de incertidumbre, y es posible que nunca se llegue a comprender del todo la verdad de lo ocurrido. A día de hoy, no está claro quién o qué está detrás del ganado mutilado y de los aterradores fenómenos que experimentamos durante nuestra estancia en la reserva. Sin embargo, una cosa sigue siendo innegable.
Escapamos justo a tiempo. Era una de esas noches tranquilas después de un largo día de trabajo cuando me encontré en el bar de Bobby, en la pequeña y acogedora ciudad de Shale Creek, Montana, ocupándome de mis asuntos y relajándome con mis amigos. Me llamo Carl Littlebeer y he pasado la mayor parte de mi vida viviendo en una reserva cercana, arraigado en un orgulloso linaje de antepasados nativos americanos que me inculcaron sus tradiciones y valores. Nuestro pequeño grupo estaba formado por mis colegas John Campbell y Sarah Sánchez, que se habían unido a mí esa tarde después de sus respectivos turnos de trabajo. Nos reunimos en torno a la barra tenuemente iluminada, intercambiando anécdotas sobre nuestro día, mientras saboreábamos el reconfortante ambiente que llenaba el establecimiento. El bar de Bobby era nuestro lugar favorito en la ciudad, un refugio donde podíamos olvidarnos del estrés diario mientras compartíamos risas y recordábamos viejos tiempos. Cuando el reloj marcó la medianoche, decidimos dar por terminada la velada y salimos a tomar el aire antes de volver a casa. John sacó un cigarrillo del bolsillo de su chaqueta y lo encendió, diciendo con cierta vacilación: «Definitivamente esta no es una de mis mejores ideas». Curioso por su comentario, le pregunté qué quería decir. Hizo una pausa antes de decir lo que pensaba. «Acabo de acordarme de que supuestamente se han visto recientemente hombres perro por aquí», murmuró mientras exhalaba el humo de su cigarrillo. Sarah no pudo evitar soltar una carcajada de escepticismo al negar con la cabeza ante una idea tan absurda. ¿De verdad? ¿Y crees que verás uno en nuestra pequeña ciudad?, se burló juguetonamente. Al fin y al cabo, ninguno de nosotros creía en esos mitos. Parecen más invenciones diseñadas para asustar a los niños y hacerlos obedientes que algo parecido a la realidad. Con aire despreocupado nos encogimos de hombros y continuamos hablando de otros temas mientras volvíamos a casa. Al acercarnos a las afueras del pueblo, John sugirió que tomáramos un atajo por el bosque, por considerarlo más eficiente que seguir la larga y sinuosa carretera que llevaba a nuestras casas. Aunque recelosos al principio, acabamos aceptando y nos adentramos en la densa espesura, estabilizándonos en un sendero que apenas parecía haber sido tocado por la presencia humana. No éramos ajenos al camino forestal que habíamos recorrido innumerables veces antes, pero en esta noche en particular. El ambiente era sin duda diferente a todo lo que habíamos experimentado. De una manera extraña y espeluznante. Los sonidos de la naturaleza habían sido sustituidos por un silencio alarmante, casi como si alguien hubiera silenciado el mundo que nos rodeaba. Mientras nos adentrábamos en la oscuridad, el pie de Sarah chocó con un montón de ramas que parecían colocadas a propósito en nuestro camino, lo que aumentó aún más nuestra inquietud. El repentino grito de John rompió la quietud. Se tapaba la nariz con una mueca, incapaz de tolerar un terrible olor que impregnaba el aire. Seguí su ejemplo e inhalé con cautela, identificando de inmediato el repugnante hedor a podredumbre mezclado con un olor parecido al de la piel húmeda de los animales. Aceleramos el paso instintivamente, con un sentimiento compartido de inquietud que nos carcomía por dentro al darnos cuenta de que algo iba terriblemente mal en el bosque que nos rodeaba, normalmente mundano, lo que retrasó nuestra inevitable conmoción solo un momento más. Un gruñido gutural reverberó a nuestro alrededor. La ominosa resonancia nos produjo escalofríos y nos golpeó como una fuerza física. Era más bajo y más fuerte que cualquier cosa que hubiéramos oído antes. El gruñido se acercaba a cada segundo que pasaba, haciendo que nuestros corazones golpearan violentamente contra nuestras cajas torácicas mientras luchábamos por comprender la amenaza que se cernía sobre nosotros.
Cuando por fin pude ver esos inquietantes ojos luminiscentes que nos miraban fijamente desde las sombras, el pánico se apoderó de mí de forma incontrolable. El monstruo se adelantó a la luz de la luna y reveló su aterradora forma, elevándose por encima de nosotros como una pesadilla insondable hecha realidad. Mi cerebro luchaba por comprender. Esta entidad se parecía más a un monstruo que a cualquier otra criatura conocida por el hombre. Su enorme cuerpo estaba cubierto de un pelaje áspero y enmarañado, cubierto de suciedad que le daba un aspecto casi humanoide. El apodo de hombre-perro encajó de inmediato en mi mente, ya que eran el pronunciado hocico y las inquietantes orejas levantadas de la criatura lo que la distinguían y le otorgaban tal título. Sin esperar más vacilaciones, por fin encontré mi voz y grité con todas mis fuerzas: ¡Corre! La ensordecedora orden alertó tanto a Sarah como a John, que despegaron como relámpagos en direcciones separadas mientras tratábamos de eludir a la voraz criatura. Una fuerza inexplicable corría por mis venas, mientras la adrenalina alimentaba mi determinación de esquivar cada fatídico zarpazo de las monstruosas garras del hombre-perro que pretendían derribarme. El escalofriante grito de John hendió el aire nocturno con aterradora intensidad antes de ser sustituido por nada más que un inquietante silencio, dejándonos a Sarah y a mí con la innegable sospecha de que se había producido una tragedia. Finalmente conseguimos encontrarnos en medio del tumultuoso caos e intercambiamos miradas de terror que reflejaban nuestra comprensión mutua. Teníamos que encontrar un escondite sin demora. Nuestros corazones latían al unísono, mientras el extraño chasquido de las ramas y los intermitentes gruñidos guturales nos confirmaban que la amenazadora criatura seguía ahí fuera, persiguiéndonos sin descanso. Conocíamos muy bien sus despiadadas intenciones. Gracias a los angustiosos gritos de nuestro amigo John que resonaban en nuestras mentes, no había ni rastro de duda. Esta bestia malévola no cesaría en su persecución hasta que cada uno de nosotros cayera presa de sus despiadadas garras. El denso bosque nos había parecido sofocante y excesivamente oscuro durante toda la noche, pero con los primeros pálidos rayos del alba, el bosque empezó a desvelar sus rasgos antes ocultos. Inesperadamente, divisamos un vago sendero cubierto de maleza que parecía atravesar el tenebroso bosque como una flecha. Un destello de esperanza se encendió en nuestro interior cuando supusimos que este pasaje trillado podría guiarnos de vuelta hacia el abrazo tranquilizador de nuestro pintoresco pueblo. El miedo estaba profundamente grabado en cada línea de nuestros rostros. Miedo al riesgo mortal que corríamos si reanudábamos nuestro viaje. Sin embargo, con una determinación sombría y sin otra opción viable ante nosotros, nos agrupamos y nos pusimos en marcha por aquel camino embarrado, en lo que nos pareció a la vez una eternidad y un instante. Llegamos a las afueras de la ciudad justo cuando los habitantes, con los ojos sombríos, empezaban sus tareas cotidianas. En cuanto vieron nuestro aspecto desaliñado, sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados. No tardaron en desatarse las especulaciones sobre lo que nos había ocurrido durante nuestra terrible experiencia. Los susurros sobre nuestro supuesto encuentro con el mítico hombre-perro, una criatura de la que solo se hablaba en voz baja y en historias de hogueras, se sucedieron a un ritmo alarmante. La trágica desaparición de John se concretó cuando las autoridades locales descubrieron su cuerpo destrozado en las profundidades del bosque. Más tarde ese mismo día, los sombríos residentes sacudieron la cabeza mientras los dos acusadores señalaban hacia lo que hasta entonces había sido solo materia de leyendas. El hombre-perro había dejado su siniestra huella en Shale Creek. El tiempo acabaría curando algunas de nuestras heridas emocionales, pero no todas,
y un anciano narrador nativo americano llamado Grayson Medicine Elk, que llegó a la ciudad unos años más tarde, me dijo que estas historias legendarias solo arañaban la superficie de la verdad. Con un rostro solemne y una voz curtida en la que resonaba la sabiduría ancestral, contó que el hombre perro no era un simple monstruo que acechaba en las sombras. Por el contrario, era un guardián de la Madre Tierra, encargado específicamente de proteger sus tierras sagradas de la profanación. Sus motivos para atacar a nuestro grupo aquella noche seguían siendo un misterio. Quizá John había provocado su ira sin querer. Las preguntas sin respuesta persistían en mi mente y atormentaban mis noches mientras luchaba por seguir adelante en la vida.